Pues arrancamos. Muy buenos días tengan todos ustedes y como siempre muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Y el día de hoy para F360 es un día de mucha alegría y verdaderamente estamos de manteles largos porque por segunda ocasión, desde que fue nombrado secretario de Educación del Estado de Jalisco, contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, quien se incorporó a nuestro claustro desde que se fundó F360. Es un gusto, Juan Carlos, tenerte con nosotros y agradecemos muchísimo el espacio que nos has abierto en tu agenda para platicar sobre esta tendencia de la educación ejecutiva y la modalidad híbrida en la que desde hace algunos meses hemos estado incursionando en F360. Yo no quisiera dejar de pasar esta ocasión para recordarles que la próxima generación de nuestro programa de dirección por competencias la vamos a llevar a cabo el día 25 de febrero y va a ser en la modalidad híbrida, donde, como nos va a platicar nuestro profesor del día de hoy, estamos viendo las ventajas de combinar la cercanía propia de las sesiones presenciales con las ventajas de poderse comunicar nuestros participantes y profesores a través de Internet, ¿verdad? Y siempre también en F360 cuidamos el aspecto de salud y la integridad de todos y cada uno de ustedes. Por eso también invitarlos a que se sumen a este proyecto y nos ayuden a difundir, ¿no?, este programa que arrancamos el 25 de febrero en la modalidad híbrida del programa de dirección por competencias. Y como ustedes no vinieron a escucharme a mí, ¿no?, inmediatamente voy a presentar al profesor de esta mañana. Innovar o morir. Juan Carlos Flores Miramontes. Obtuvo la licenciatura en Física por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana y tiene la maestría en Dirección de Empresas por el IPADE. Juan Carlos es un experto en la educación. Se ha desempeñado en distintos puestos docentes y directivos en instituciones públicas y privadas. Fue director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Panamericana, director general del Sistema Tecnológico de Jalisco, AC, director general de Educación Superior en el Gobierno de Jalisco y director general del Colegio Altamira. Además, fue presidente por 2 periodos de la Asociación Jalisciense de Instituciones de Educación Media Superior. Actualmente es secretario de Educación en Jalisco. Es casado, padre de 2 hijos y desde 2013 profesor de F360. Víctor, tu micrófono. Víctor, tu micrófono no se escucha. Nuevamente, Juan Carlos, agradezco mucho tu buena disposición y sin más, te dejo con tu grupo. Mandamos cámaras y micrófonos hasta la Secretaría de Educación Jalisco. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias, Víctor. Qué gusto saludarte. Un placer estar con ustedes. Un placer estar nuevamente viendo a muchos rostros conocidos, a muchos nombres, personas que han pasado por el programa ejecutivo, que tuve el gusto de compartir con ellos experiencias y reflexionar hace algunos pocos años. Siempre encantado, Víctor, de regresar a F360 y poder compartir y dialogar con cada uno de ustedes pues las situaciones que se están dando, la coyuntura en la que estamos
en esta situación inédita de la emergencia sanitaria. Tenemos, me parece, que poner mucho el énfasis en no frenar lo que más agrega valor a la organización, que son las personas, y las personas se nutren de una buena formación, de una buena instrucción, de un desafío constante a nuestras mentes, a nuestra creatividad, a nuestra innovación. Y creo que esta situación no la debe de parar esa inercia, al contrario, me parece que tiene que vitalizarse. Están las situaciones dadas, ahorita les compartiré un par de ejemplos que a nosotros nos han funcionado, también les diré lo que no nos ha funcionado, pensando en que puedan tener ideas que puedan aplicar a sus organizaciones. Comienzo con una que me gustaría compartirles y a mí me denota la gran oportunidad que existe en esta situación de crecer en las competencias, en las habilidades de nuestros colaboradores. Primero, comenzando con nosotros, creo que todos hemos tenido que dar, por ejemplo, un salto, no sé si cuántico, pero sí muy significativo en el uso de la tecnología. Quienes ya nos gustaba, pues ahora le hemos sacado más jugo. Todo este esquema de estar conectados, de no olvidar activar el micrófono, de compartir una presentación, sin duda, para muchos es algo trivial, para muchos otros es algo que por primera vez experimentamos. Y sin duda también la curiosidad por ver qué más hay con este tipo de educación híbrida. Estamos todos familiarizados con la educación presencial, sin duda, así nos formamos, así se formaron nuestros padres, así se formaron nuestros abuelos, y toda la humanidad hasta ahorita se ha formado a través de tener a una persona enfrente, un maestro, o un libro, ¿no? Un libro. Básicamente esas son las dos principales formas en las que nos hemos estado educando, formando. La primera pues siempre es la deseable, nunca desaparecerá, el diálogo, el tenernos de frente, el vernos, el poder experimentar lo que el otro está viviendo a través de todo lo que expresa de nuestro ser, pero también aprendimos del libro, y el libro nos permitía o nos permite imaginar, tomar nuestras pausas, ir a nuestro ritmo. Al autor le permite clarificar sus ideas, ponerlas de tal manera que horas y horas que le tomaron a él de formación, de poder concretar a través de un escrito su pensamiento, su visión, su aprendizaje, y compartirnoslo en una lectura, y que ya después lo desdobláramos nosotros a nuestro ritmo, pues es una gran tecnología. El libro fue y será también una tecnología impresionante, pero por décadas fueron los únicos, o por siglos, los únicos instrumentos educativos o los más relevantes. Hoy nosotros hace 20 años empezamos a manejar estas tecnologías. Seguramente muchos de ustedes tienen más de 1 o 2 décadas con computadoras, con conexión a internet, no más, porque no existía. Y le hemos sacado cierto provecho. Yo como maestro les podría compartir que pues sí, notamos cuando llegó la computación, porque era clase de computación, había aula de computación, y estaba muy desarticulada del resto del aprendizaje. Era como una asignatura ahí, una cosa extraña. Hasta los maestros de computación eran distintos en su perfil a los maestros tradicionales, y nos íbamos a unas aulas, nos enseñaban hasta a encenderlas, a quitarles el protector. La gente tenía miedo de que las descompusiéramos. En las organizaciones pasaba lo mismo, era un recurso escaso, caro, habría que mandar. Imagínense, tomamos cursos de Excel, de PowerPoint, en fin, empezamos muy mal desde el punto de vista didáctico, pedagógico, el uso de la tecnología, pero es natural, nadie sabía cómo se utilizaba, es decir, nadie sabía qué iba a hacer. No hubo una revolución inmediata, es decir, yo recuerdo que en ese tiempo las instituciones, desde universidades hasta colegios, las empresas, promocionaban el uso de la tecnología en el aula, en el aprendizaje, pero realmente hacían muy poco, porque lo que sucedía era que utilizábamos una computadora, un proyector, un cañón y una pantalla como si fuera un pizarrón. Poníamos 2, 3 ideas, ya no las teníamos que borrar, simplemente avanzábamos la diapositiva y ya estábamos dando clase con tecnología, lo cual era bastante falso, y eso pasó por muchos años. Yo lo recuerdo mínimo por una década o década y media, unos 15 años. Y fue hasta hace poco que comenzamos a ver otro tipo de contenidos. Es decir, vimos que no todo lo da
el hardware, no todo lo da el software, sino lo valioso es el contenido, qué viene en esa autopista de información. Y en el aula lo empezamos a notar. En mi caso, seguramente ustedes, más de alguno me lo ha escuchado, yo tuve una experiencia familiar que me denotó que estábamos ante una revolución educativa, que ahora sí venía, habíamos estado esperando toda la vida en educación y se dio en nuestras narices y ni cuenta nos dimos, y fue hace muy pocos años. Yo calculo que no más de 5. En mi caso la descubrí así. Llevé a mi hijo de adolescente, 15 años tendría en ese momento, a un evento de tecnología. Muy exitoso el evento. Salimos de ahí ya muy cansados porque fueron muchas horas de estar presentes. Íbamos hacia el estacionamiento a tomar el coche cuando mi hijo me pide que le tome una fotografía con un señor de talla baja, calvo, ahí muy sencillo, y yo pensé que estaba bromeando. Me decía, toma una foto con él, y resulta que el señor oyó, se acercó, se tomó la fotografía y vi emocionado a mi hijo, lo cual ordinariamente pues no lo había visto, nunca lo había visto así. Y le dije, oye, ¿ese quién es? Dice, ay, ¿a poco no lo conoces? Tú eres maestro de las matemáticas en la universidad y no lo conoces. Digo, ni sé quién es, nunca en mi vida lo he visto. Dice, es Julio Profe. Julio Profe, ¿ese quién es? Julio Profe, ¿a poco no? Da matemáticas, es un maestro colombiano que tiene un canal de YouTube. En ese momento tenía 3 millones de seguidores, ahorita tiene 4.5 millones de seguidores. Y este señor es súper popular entre mis alumnos. Al día siguiente voy a la escuela y lo pregunto, por eso lo sé. Llego a mi clase de 7:30 dando física y les pregunto al grupo, oigan, ¿conocen a Julio Profe? Todos levantan la mano y me pareció increíble. Y ahí me cae el 20 que por eso 2 o 3 años atrás empezaron a cambiar la manera en que mis alumnos me entregaban las tareas clásicas. Todos pasamos por la prepa, por clases de matemáticas, de física, nos dejaban, o en la universidad, quien estudia ingeniería, nos dejaban ejercicios, explicaba el maestro un tema, nos dejaba ejercicios, nos íbamos a casa, unos los hacían una parte, pocos los hacían todos, muchos o varios copiaban o se apoyaban mutuamente, porque dicen que estudiar es desconfiar de la capacidad del compañero, ¿verdad? Lo que hacían era, pues eso, ayudarse ellos como podían. Y eso tú lo veías al otro día de clase. Tú veías que los 2 o 3 que destacaban, los alumnos que destacaban, los hacían, y luego veías otros muy similares de jóvenes que no habían tenido el dominio, y era el pan nuestro de todos los días. Pero unos años recientes empezó a cambiar. La mayoría, si no es que todos los alumnos, traían los ejercicios resueltos. Algunos ya habían entendido mejor, hacían otro tipo de preguntas. Y la verdad es que yo no entendía, yo pensé que, pues, no sé, la buena alimentación estaba haciendo mejores cosas en sus mentes. Y la verdad es que ahí me di cuenta, porque empecé a conversar esa mañana con mis alumnos y les dije, oye, ¿y cómo lo usa? No, pues usted deja una tarea, ven el nombre, el problema del ejercicio matemático, de la ecuación física, y siempre habrá alguien en YouTube que te lo explique al detalle, con tu estilo, porque hay muchos estilos. Si no te gusta el acento colombiano, puedes tener uno mexicano, uno peruano, uno español, lo quieres en inglés, lo quieres en alemán, en el idioma que quieras. Habrá un maestro que ya grabó un video donde explica paso a paso cómo resolver un ejercicio en particular. Le puedes poner pausa, regresarlo. Unos maestros lo explican de un modo, con animaciones, con gráficos, con 1000 maneras. Unos son muy mecanicistas, y si a ti como maestro no te gusta, tú no usas esa técnica, pero el otro maestro sí, que se adecua a la del alumno. Y esta adaptabilidad de la educación al usuario, es decir, al alumno, es impresionante. Otra cuestión que es impresionante es la profundidad. Uno, aunque tenga muchos años dando una clase y que sea en teoría muy bueno, ya no puede competir. O sea, yo no podría competir. Ahorita hay 63 de ustedes. Cualquier tema, este tema que estamos tratando, la educación híbrida, pueden tener una pantalla al lado y pueden estar tecleando y decir cuáles son las megatendencias en educación, qué pasa con la educación híbrida. Y si abrimos un debate, lo natural sería que ustedes 63 tengan un mucho mayor dominio del tema que su servidor. Y a pesar de que yo lo preparé, que en teoría es mi área, mi área de especialidad, pero la suma de ingreso a la información al alcance de la mano, en su tableta, en la pantalla donde me están viendo,
más el volumen y la coordinación, es impresionante, es un crecimiento exponencial, mientras que yo puedo ir brindando conocimientos de manera lineal. Esto pocas personas en la educación lo han ido descubriendo. Bueno, son muchas, pero en términos porcentuales son muy pocas. Yo estoy a cargo de la Secretaría de Educación, que tiene 80,000 colaboradores, y esos 80,000 colaboradores, yo hacía la misma pregunta que le hice a mi grupo. En un evento, el mismo día, pregunto en 2 eventos. Primero, en uno pregunto a un grupo como de 1,000 maestros. Maestros, ¿quién conoce a Julio Profe? Se levantaron poquísimas manos. De 1,000, yo nomás vi como no más de 10 manos levantadas. Y unos yo creo que la levantaron porque, pues, ¿cómo no? Pues yo lo conozco, ¿no? Ese mismo día por la tarde voy a un evento de la Universidad de Guadalajara con 800 alumnos, es decir, una población similar, de primeros semestres de licenciatura. Hago exactamente la misma pregunta, ¿quién conoce a Julio Profe? Y prácticamente todos levantaron la mano. Ahí noté una brecha generacional, es decir, nosotros los maestros estamos ante un grupo, y eso me lo saben mis compañeros que dan clases en secundaria, los que dan clases en preparatoria, pronto los que dan educación ejecutiva, si no es que ya, que eso explica por qué ya no puedes dar una clase tradicional. Ya en secundaria, imagínense, ustedes porque son buenas gentes, están callados, los que tienen su pantalla abierta se ven atentos, pero el que le dejó de interesar el tema ya va viendo otra cosa acá en la pantalla y demás, tal. Un adolescente, un joven ya no hace eso. Y esos jóvenes ya están ingresando en sus organizaciones y en poco tiempo van a ser mayoría. Y de veras, no puedes detener su atención por más de 10 minutos y me estoy yendo lejos. Una atención verdadera, profunda. Sin embargo, las plataformas sí pueden. Yo no sé si son mejores o peores, o sea, no vamos a valorar en este momento eso, pero lo que yo sí podría decirles es que su aprendizaje es muy distinto al nuestro y seguramente eso va a provocar comportamientos, habilidades muy diferentes a las nuestras, para bien y para mal. Quien trabaja con gente muy joven, ya no millennials, ¿no? Centennials, porque ya empiezan, yo los tuve en la universidad hace unos años, ya deben de estar por egresar, en 1 o 2 años empiezan a egresar de la universidad los centennials y van a ver cómo son. Los millennials ya no las sabemos, ¿no? Soñadores, tienen unas ideologías no muy profundas, pero creen en la ecología, en lo verde y están dispuestos a sacrificar una promoción porque ya tenían un viaje programado con no sé quién y los conocen perfectamente. Esos ya están en sus organizaciones. Pero los centennials son más ambiciosos, tienen una capacidad de investigación muy rápida, no sé si de profundidad, eso lo darán a madurez, yo creo que sí la conseguirán, pero tienen unas capacidades que de veras no les pasa en sus organizaciones, igual que nos pasó a los maestros hace 5 años, que nos dieron la vuelta. Está muy bien ese tema de la... Si uno quiere competir con un alumno cuando le está diciendo, así se resuelve esta ecuación y no estoy equivocado, y él con un experto de MIT te demuestra que sí porque lo está viendo ahí y como le interesó, y uno cuando es maestro, pues le dedicas unas horas, muchas o pocas, a la preparación de tu clase, pero el alumno le puede dedicar toda su vida, porque es muy breve, no sé si me doy a entender. Él puede quedarse hasta las 2 de la madrugada investigando algo con una profundidad, con todos estos canales de información que tú ordinariamente no consultas, porque tú llevas una línea, tienes una estructura y entonces provocas que el resultado al que llegan sea diferente muchas veces. Y eso provoca actitudes diferentes. En el caso de una secundaria, pues retadores, eso ya lo sé, maestro, usted no sabe, esto no me interesó, el ejemplo que puso no es significativo. Hay otro ejemplo que es muy bueno que puso no sé quién. Y bueno, esto yo supongo que va a pasar en las organizaciones en muy poco tiempo. Bueno, esa es una reflexión que les quería dejar. Este cambio radical que se va a dar en la educación por la tecnología. Todavía no entramos al tema híbrido. La otra experiencia que les quería compartir fue una transformación que hubo en la organización, en la secretaría, cuando llegamos hace 24 meses, un poquito más, y enseguida sabíamos que era muy importante el uso de la tecnología, el aprendizaje en línea, tener una plataforma digital, dar este salto como Secretaría de Educación Jalisco. Empezamos a ejecutarlo, hicimos una estrategia muy concreta que
que tenía 2, 3 pasos. Uno de ellos era diagnosticar. Queríamos una transformación digital en los docentes. Queríamos que nuestros colaboradores tuvieran una inducción básica, fuerte a la tecnología. Y para eso hicimos un diagnóstico, una empresa nos hizo un diagnóstico, iban a recibir un plan de mejora y luego los cursos. Esta empresa Udemy, que por cierto, pues hablando de educación híbrida, todas estas plataformas que empiezan a competir las universidades de manera muy importante, pues es una plataforma que utilizan miles de personas como docentes que están no en el ámbito académico, que están en el ámbito profesional y que todo el mundo tiene el gusanito de dar clases, de dar sesiones. Y si tú eres un buen programador, eres un buen gerente de proyectos, eres un buen director de marketing, empiezas a generar tu contenido, lo subes y te pagan. Es un poquito lo que hizo Coursera u otras empresas que se fueron con instructores más académicos. En ese sentido, Udemy lo hace con profesionales de tal manera que te pasa no solo el conocimiento técnico, sino también la jerga, sino también los problemas que se están enfrentando en ese momento. Y con esta empresa también trabajamos para que hicieran eso, darles el curso. Entonces, pusimos en marcha diagnóstico, ruta de mejora y capacitación. Y luego ya una acreditación en el siguiente paso. Y le batallamos muchísimo para llegar a una meta que nos habíamos planteado en un año de 2,000 personas, de 2,000 maestros. Estamos en secundaria. Complicadísimo, es decir, casi había que pedirles, obligarles, fue muy complicado. Llega la emergencia sanitaria y en tan solo 3, 4 meses logramos básicamente ese proceso, pero en 65,000 personas. O sea, ¿cómo pasas de 2,000 a 65,000 y contando? Pues porque hay la necesidad. Es decir, cuando hay una necesidad no hay nada que la pare. Y entonces, con ustedes en las sesiones que hablamos en la formación ejecutiva de F360, les mencionaba este esquema que usan mucho los innovadores de dividir a toda población en 4 cuartiles y apostarle a que cuando quieres un cambio en una organización, tienes que cambiar por lo menos al 17, 18% de la organización, porque es el porcentaje promedio de los early adopters, de las personas que disfrutan el cambio. Lo hablamos en la conferencia pasada. Y luego es muy fácil después cambiar al segundo cuartil, que son los que cambian cuando ya alguien lo hizo. Y ese porcentaje, dicen los expertos, que es por arriba del 20%, 25, a veces 30%. Entonces ya cuando sumas un 18 y un 30, ya prácticamente tienes a la mitad y estás listo para irte con el tercer cuartil, que son los que cambian cuando ya cambia la mayoría. Cuando ya ven que todos están cambiando, híjole, yo también cambio. Y el último cuartil, el cuarto, es más difícil porque son los que no quieren cambiar, pero esos se ven obligados a cambiar ya cuando el 70 y tantos por ciento, o el 80 o el 90% ya cambió, pues terminan cambiando ellos. Entonces, sabiendo que teníamos que apostarle a estos entusiastas del cambio, y que ahora por una situación externa todos se ven forzados, literalmente, o sea, cuando haces tú una junta con 86 jefes de sector, con 1,200 supervisores, y antes las hacíamos en 2 o 3 momentos presenciales con cientos de personas presentes, pues ya no puedes hacerlo, tienes que utilizar este tipo de tecnologías, y lo que sucede es que incluso ese señor que se negaba, señora, que a veces son gente mayor, pero no siempre, ya no querían, pues hoy lo tuvieron que hacer y lo hicieron. O sea, realmente es impresionante hoy tener una reunión y ver a gente que estaba peleada con la tecnología y disfrutándolo ahora, porque es lo que pasa. A veces la barrera es tan grande que por alguna razón no se venció. Muchas veces la barrera no se vence por miedo. Y cuando vences ese miedo porque venciste la barrera, entonces te gusta y dices, oye, pues esto no está tan complicado y es buenísimo. Y ahora yo veo muchos supervisores, directores que todo lo hacen en línea. Ya dijeron que cuando regresemos presencialmente a las aulas no van a utilizar, no van a abandonar este uso de la tecnología. En fin, entonces esta segunda idea, la necesidad, y esa creo que la podemos provocar, de hecho ahorita la está provocando la emergencia sanitaria, y por eso este tipo de educación, pues yo creo que a F360 le pasó. Recuerdo que cuando Víctor empezaba esta aventura, hablábamos de lo conveniente que era tener cuestiones híbridas, ¿no? Pero
pues sí, se hicieron esfuerzos y demás, pero lo hicieron todas las organizaciones en el mundo, se vieron forzadas a hacerlo. Y ya cuando lo haces, les ves los beneficios y creo que todos anhelamos regresar a la presencialidad, por lo menos en el sector donde yo estoy, para conseguir este beneficio híbrido, tomar lo mejor de las dos partes. En la segunda parte de la charla voy a utilizar una presentación que, si me permiten, les comparto ahora la pantalla para enfatizar en algunos puntos, tomando como referencia lo que estamos haciendo aquí en Jalisco, sabiendo que bueno, pues cada quien podrá emular o podrá interpolar a su institución la experiencia que aquí vamos a compartir. En Jalisco, pues decirles, todos saben, nos conocen como organización, ¿no? Pues tenemos 2 millones de niños y jóvenes que atender. Tenemos básicamente ese número de padres de familia, más de 1 millón de padres de familia, 80,000 colaboradores, 100,000 si agregamos a los de instituciones privadas. Somos el principal empleador en Jalisco y tenemos una masa inicial muy grande, sindicatos muy fuertes, una normatividad muy rígida. Seguimos en el sistema educativo con un centralismo impresionante. Si escucharon que el presidente de todos los mexicanos dijo que no le iba a dejar ni una sola coma a la reforma educativa de Peña Nieto, pues mintió, porque le dejó todo. Lo único que le quitó tal vez fue el tema de la permanencia de los maestros, pero el ingreso, la promoción, la organización de las escuelas, todo igual. Y es más una reforma, nuevamente, en términos de recursos humanos. No es una reforma, o por lo menos hasta ahorita no ha sido una reforma educativa profunda, pedagógica, académica. No ha sido así. Y en ese sentido, en Jalisco, pues no nos quisimos quedar ahí, a pesar de que la Constitución le da exclusivamente el uso de cambio de planes y programas de estudio en la educación básica y media superior al centro, a la Secretaría de Educación Pública Federal. Y en el caso de la educación superior y educación ejecutiva, pues sí hay más flexibilidad. La mayor flexibilidad está en la educación ejecutiva, que es una gran ventaja que ustedes tienen. Ustedes pueden adoptar el plan y programa de estudios que ustedes quieran, alianzas que ustedes quieran, porque ustedes se mueven más que por los títulos ahora, por las certificaciones, por las acreditaciones a organizaciones o las certificaciones a personas. Eso es una gran oportunidad. Pero en el caso nuestro, esa rigidez hizo que tuviéramos que ser muy creativos en Jalisco hace 24 meses y tuviéramos no un modelo educativo, porque esa es facultad constitucional de la Federación, sino un proyecto educativo. Y ese proyecto educativo nosotros lo denominamos Recrea. Y el proyecto educativo Recrea es un proyecto que sin duda va a ser muy exitoso y dirán de dónde le viene la seguridad a Juan Carlos de que va a ser muy exitoso. De una cuestión muy sencilla. No lo hicimos nosotros, lo hicieron los maestros. Es decir, no les dijimos qué hacer, los pusimos a colaborar, los pusimos a trabajar en comunidades de aprendizaje para la vida, literalmente, donde estamos, perdón, déjenme hacer aquí un cambio para que se vean ustedes. ¿Están viendo ya la pantalla? Bien. Sí, Juan Carlos, damos tu escritorio. Perfecto, gracias. Entonces, voy acá y bueno, lo que nosotros quisimos hacer entonces fue un proyecto que hicieran las comunidades educativas. Eso nos ayudó mucho. No saben, digamos, la envidia que somos en otros estados, otros compañeros secretarios de educación que dicen, ¿cómo es posible que en Jalisco tienen asesorías presenciales? ¿Cómo es posible que en 24 horas se constituyeron en consejo técnico y lanzaron canales de comunicación diversos, no solo uno, le apostamos a varios? El primer lunes ya estábamos haciendo un programa de televisión en vivo, mucho antes que la Federación sacara Aprende en Casa en la televisión. Estuvimos teniendo videos didácticos, materiales didácticos, todo digital en la plataforma para que los maestros se les facilitara el ejercicio. En el verano abrimos las asesorías presenciales. En fin, hemos hecho una serie de cosas que sorprendió a otros estados.
Y la razón fue muy sencilla, es que no decidimos desde un escritorio las 13,000 maneras de resolver el problema en las 13,000 escuelas que tenemos. Lo que instruimos es que en cada escuela se encontrara la mejor vía para cumplir 2 objetivos. Ahí fuimos muy claros. Contactar a la familia, tener comunicación con la familia y definir qué contenidos o qué metodología iban a utilizar de trabajo. Y en ese sentido empezamos a tener un éxito que no es absoluto ni mucho menos. Nos preocupa que hoy que ya tenemos los resultados de la evaluación de este primer periodo en la Secretaría, nos damos cuenta que el 80% de los alumnos están teniendo avances significativos o comparables con los de clase presencial, pero tenemos un 15% que no tiene una comunicación continua. Tienen una comunicación intermitente que no ha permitido asignarles una calificación, digamos, satisfactoria o aprobatoria. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y tenemos un 5% muy preocupante de alumnos que han tenido que pues desprenderse del contacto con la escuela muchas veces porque están trabajando o colaborando para el sustento de la familia. Económicamente hay un gran problema. Entonces, aún así, con esos resultados, la educación que estamos brindando, podríamos llamar híbrida, porque hablo de la educación que damos no solo a los alumnos, sino cómo trabajamos los consejos técnicos, las capacitaciones. Todos los meses tenemos sesiones con las 13,000 escuelas, todos los meses, todas las semanas tenemos un webinar, lo tenemos los jueves, hoy lo vamos a tener. Quien lo quiera ver, eso se va a ver, vamos a hablar sobre seguridad en las escuelas, lo ven miles de maestros, cómo pudimos tener un congreso que ahorita los videos de las 10 horas que duró la primera jornada o las 7 horas que duró la segunda jornada o al día siguiente que hicimos un congreso para padres de familia, tienen arriba cada video 200,000 vistas, que rompimos el récord Guinness con 230,000 visitas en la clase de 1 hora de matemáticas, precisamente Julio Profe, donde la meta eran 1,600 y logramos los 230,000. Y hoy el video, si ustedes entran al YouTube de la Secretaría, tiene 2.5 millones de vistas. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Pues es subiéndose a la ola. Hacia dónde están yendo las tendencias, hacia dónde están yendo nuestros alumnos, hacia dónde están yendo nuestros profesores. El tema que quería compartirles es reflexionar sobre esta transmisión y este tránsito, perdón, hacia el nuevo paradigma educativo. Creo que para tener éxito en la educación híbrida hay que darse cuenta que no depende de la tecnología, Es decir, el recurso más importante que tenemos para este tipo de educación es el método, es la pedagogía, es la didáctica, eso no cambia. Muchos piensan que por comprar una muy buena computadora o una buena cámara, que en este caso me está fallando porque le puse exposición fija y ahí están entrando más luz, así es que si me empiezan a ver blanco no creen que me voy a desmayar, es que no me puedo levantar a modular la cámara. Pues lo de menos, o sea, lo importante es el tema de fortalecer el diálogo, la comunicación, la colaboración. Fíjense, somos el 5º estado, Google nos pidió que no lo dijéramos, pero estamos en un grupo privado cerrado, pero somos el 5º sistema educativo que utiliza la plataforma de Google Suite que más uso de ella hace. Es decir, después de que arranca la pandemia, pues un montón de sistemas se digitalizaron, como es natural, no un montón todos, y muchos utilizaron Google. Yo creo que la mayoría, yo creo que Google tiene una participación de mercado en educación, por lo menos educación básica y universitaria, muy superior a Microsoft. Yo la estimo entre el 70 a 80%, si no es que más. Y en ese sentido, nosotros, Jalisco, se compite con otros países en el uso de esta tecnología al nivel 5º, desde que empezó la pandemia. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que abrimos más de 670,000 cuentas institucionales y sigue contando. Estamos en todo un proceso de evangelización para que la gente, por increíble que parezca, en el sector público, nuestras escuelas, muy pocas tenían cuenta institucional, acceso a las plataformas de productividad que todos conocemos, el uso de herramientas, desde editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, diapositivas, hasta creadores de sitio web, manejo de base de datos, manipulación de fotografías, un montón de cosas que podemos hacer con herramientas gratuitas para el sistema educativo. Pues claro que hubo un salto cuántico en Jalisco porque estas casi 700,000 cuentas
se aperturaron en pocos meses, en pocas semanas, y los webinars han sido absorbidos de manera impresionante. Y entonces el reto nosotros lo detectamos, no en lo tecnológico, eso lo empujamos mucho, pero ya una vez que encuentras que un maestro puede dejar un trabajo en equipo con sus 5 alumnos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la tarea en equipo? Bueno, no sé si en mi escuela, en la de ustedes también, era clásico, te dejaban tarea en equipo, qué padre, porque le llegabas con tus papás y les decías, tenemos tarea en equipo, ahorita vengo, voy a ir a la casa de fulanita, de fulanito, a mí me tocó comprar la cartulina, al otro los colores, al otro la estampita, o no me acuerdo cómo se llamaban estas, las cartitas, y al otro escribía porque tenía bonita letra y otro hacía el dibujo, ¿no? Y ese era nuestro trabajo en equipo. Hoy, maestros de primaria, no se diga secundaria y prepa, no se diga de la educación ejecutiva, pueden darse cuenta de lo que es co-construir, co-crear un documento, una hoja de cálculo, ver los comentarios, que quede el historial de todo lo que han hecho, que puedan compartirlo con los alumnos. Cuando uno utiliza el Google Classroom, y te dicen, no, es que no me entregó la tarea, déjame ir a ver, aquí está el screenshot que usted me mandó, señora, las maestras están felices. Las maestras de primaria, de primero me han dicho, esto es una maravilla, ya no voy a apuntar la tarea en el pizarrón y a ver cuántos la anotaron. Hoy queda registrado, la mamá puede apoyar. El vínculo que estamos haciendo entre la familia y la escuela es muy fuerte gracias a la tecnología. Yo estoy seguro que ustedes también pueden encontrar esquemas para potencializar no solo la formación de sus colaboradores, sino incluso el modelo de negocio de su institución. La virtualidad ya será constante, el vivir de manera híbrida. ¿Quiénes son los mayores usuarios de tecnología educativa antes de la pandemia? Las universidades y las escuelas tradicionales, es decir, no son los cursos en línea, no son las universidades en línea, no son las escuelas ejecutivas en línea, no, son las presenciales que utilizan esa tecnología. Es decir, es más fácil que la Universidad de Guadalajara aquí. Imagínense, ¿cuál es una empresa educativa en Jalisco? No hay ninguna que tenga el volumen de la Universidad de Guadalajara. Pues ellos, o de nuestro sistema, ¿no? La educación en Jalisco. Nosotros hoy por hoy tenemos más usuarios que cualquier otra institución porque los llevamos de la mano, porque ese acompañamiento no es que saltaron y alguien dijo, yo dejo la universidad y me voy a estudiar a Udemy. Muy pocos lo hacen. O sea, no se atreven a dar ese salto. Quieren hacer los cambios con seguridad y entonces los mayores usuarios de plataformas son los de las escuelas presenciales. Entonces, y ellos ya tenían lo que se conoce como Blending Education, que es de lo que estamos hablando. Desde hace 15 años por lo menos ya se empezó a usar, 10 muy intenso, y yo les puedo decir, hace 2 años todavía estaba en la universidad antes de tener esta responsabilidad, y trabajábamos en línea. Nos veíamos para otras cosas, pues para ver cómo vas, conocerlos, dar la clase, el desayuno, la comida, la conferencia, 1000 temas, pero realmente el trabajo, aunque los tuviera enfrente a mis alumnos, ellos estaban en la plataforma, yo estaba en mi plataforma calificando, ya me entregaste la tarea y no iba a ponerle el sellito. Bueno, en la universidad ya no se ponen sellitos, bueno, yo sí ponía, pero ya no iba a poner el sellito. O sea, tú tienes en una plataforma y te muestra un video, tú les muestras una animación y es la manera de colaborar hoy en día. Entonces, hay que reconocer otra cosa, que no siempre lo que nos ha funcionado en la presencialidad va a funcionar, y qué bueno, no va a funcionar en lo virtual, porque imagínense, un maestro que no estaba acostumbrado a promover la colaboración en el aprendizaje, pues no la va a lograr en automático porque pasa a trabajar en una plataforma colaborativa. Tenemos que entender en esencia cómo se trabaja, cómo se colabora, y eso en educación yo creo que son de las pocas cuestiones que tenemos ventaja entre la industria. A la industria, a la empresa tradicional siempre le llegan primero las tecnologías y las metodologías de trabajo, y a educación yo estimo que nos llegaban de 10 a 20 años después. Cuando en los 90 se hablaba de calidad por todos lados, a nosotros nos llegó como 12, 13 años después. Cuando se hablaba de transformación digital, lo mismo. Cuando se hablaba de innovación, igual. Pero hoy no. Hoy una gran herramienta de la educación que tiene 2 décadas es la colaboración, el aprendizaje colaborativo, que en las empresas a veces es lo que ustedes conocen como pues trabajo en equipo, el empowerment, cualquier metodología o cualquier tendencia que lleve a co-crear
en las escuelas tenemos más tiempo trabajando en ella. Y por eso es que los millennials les suele ir bien en este tipo de experiencias. En ese sentido, yo les diría que vale la pena conocer las tendencias y tomar lo que nos es útil. Estamos hablando de aprendizaje híbrido, pero no podemos dejar de hablar del aprendizaje colaborativo y hay que leer un poco. Es muy sencillo, o sea, realmente yo les diría, no es la panacea, es un elemento importante. Yo ahorita estoy promoviendo mucho en la Secretaría de Educación de Jalisco, más bien la competencia, porque es lo que dejas de lado cuando colaboras, no compites. Y el competir también es sano. Por eso es que a los emprendedores les va muy bien. Tienen una sed, están luchando constantemente y colaborar mangos, ¿no? Porque esta es mi idea, me la van a ganar. Los extremos son malos, el equilibrio y usar las metodologías en el momento preciso depende de ustedes, que son los que dirigen las organizaciones. Y en ese sentido, yo nomás les hago un paréntesis para que estén atentos y sigan nuestras redes. Acabamos de lanzar un desafío a toda la educación media superior, a todos los preparatorianos, bueno, los de último año, para que identifiquen un problema en su sociedad, en su entorno, y lo solucionen con los conocimientos que tienen o que pueden adquirir a través de plataformas. Les vamos a dar 250,000 pesos en premios al primer lugar, a 150 al segundo y 100 al tercero. Nos los vamos a llevar a un bootcamp, a un hackathon a Puerto Vallarta. Después, cuando recorremos los viajes internacionales, los llevaremos a la NASA, nos llevaremos a San José, California. Hoy vamos a traer, en mayo traemos a estos especialistas a Puerto Vallarta para desafiarlos, para retarlos. Y este desafío es para todos los sistemas público, privado, siempre y cuando estén en Jalisco y estén realizando su último año de preparatoria, pueden concursar. Y eso es el punto de partida. Ahorita estamos en una cruzada para quien se quiera sumar, para incrementar los premios y los estímulos, no solo en lo material, sino que todo el mes de marzo vamos a invitar a empresas de alta tecnología, de agro, de cualquier sector, en función a los proyectos que nos están sometiendo para que impartan sesiones, webinars, conferencias tipo TED a nuestros alumnos y lograr una mejor articulación y fortalecer nuestro modelo de educación dual. Y bueno, yo creo que ese tipo de desafíos también los podrían hacer ustedes. ¿Qué va a pasar? O sea, en mayo, cuando sea la final, por favor, sintonícenos. Es más, los invito a ser jurados de los proyectos. Yo hice un proyecto hace unos años similar a nivel nacional en una organización de prepas privadas y de veras que te sorprendes de los proyectos que hacen jóvenes preparatorianos, su visión, su creatividad. Hombre, es sorprendente. Si ustedes de casualidad han seguido el Google Science Fair, también se dan cuenta de que ahí están los próximos investigadores y los próximos emprendimientos. A lo mejor no tienen mucha forma porque no tienen la madurez de un universitario, de un empresario, pero la iniciativa, la creatividad y nada de prejuicios, pues es una gran ventaja en ellos. Entonces, colaboración y competencia. El microaprendizaje, que por supuesto es esa libertad que todos tenemos sobre qué aprendemos y cómo aprendemos. O sea, la mejor manera de aprender, los educadores sabemos que el verdadero aprendizaje se da en libertad. O sea, yo nunca me la creí cuando uno de mis directores de alguna sección de secundaria y demás me decía, mira, yo entro y me tienen miedo y todos se callan. Pues eso no es educar, eso es adiestrar, eso es como si hay muchos de ustedes que no se pueden ausentar de su empresa porque no avanza. Y eso es una pena, estamos siendo esclavos de nuestra propia organización. Lo ideal es que la gente haga las cosas porque quiera hacerlas y que se mueva, que haya unidad en la organización, en lo que él siente, en lo que él quiere, con lo que quiere la organización. Eso es lo ideal, se dice muy fácil, pero para eso estamos nosotros como directores. Eso es complicadísimo hacerlo. Y eso se logra formando en la libertad. Y el microaprendizaje es autonomía de qué quieres aprender, lo que te interesa. Víctor, se lo han escuchado seguramente. Cuando uno está haciendo lo que le gusta, el consumo de energía en el cerebro es bajísimo. O sea, nos hacemos mejor que un Prius, mejor que un híbrido. O sea, rendimos un montón. Y cuando estamos haciendo lo que no nos gusta o nos están obligando a hacer lo que no nos gusta, aunque le pongamos un material, un combustible de alto octanaje, de turbocina, nos lo aventamos así, porque es muy complejo. Nuestro cerebro no lo hemos diseñado a través de los años para optimizarlo a esa tarea. Cuando alguien lo dejas que aprenda y que tenga esta experiencia muy propia,
te va a sorprender. Y como todos los conocimientos, al final de cuentas, son transversales, aunque la empresa sea de tecnología, si tú lo dejas que profundice la filosofía porque le encanta y le da su espacio, la suma de estos dos elementos te puede sorprender. Hablar de realidad virtual y aumentada da para otra sesión, o sea, es la tendencia. Lo que no podemos aprender en dos dimensiones, ya no va a ser barrera. Ya hoy por hoy, Google, con unos anteojos, tomas tu celular, puedes visitar cualquier museo, meterte al interior de una turbina de avión, estar en un restaurante sirviendo platos, o sea, puedes hacer lo que quieras, y ahí hay mucho dinero en esa tecnología porque lo que le está metiendo la NASA, es por lo que le mete la industria de los videojuegos. Entonces van a pasar cosas muy interesantes ahí, y por supuesto la resolución de problemas a través de tecnología, mismos problemas con otro tipo de herramientas. Las metodologías, pues miren, no, por el tiempo, porque ya nos estamos acercando, estamos a 15 minutos de cerrar, y quisiera tratarles varias cosas y sobre todo dejar tiempo para preguntas, es el tema de la gran oportunidad que ofrecen. Por ejemplo, nosotros estamos apostándole mucho a el movimiento Maker, este desafío STEAM que estamos haciendo para jóvenes, en buena medida se va a basar en lo que ellos puedan construir, que ahora es una maravilla. Va a pasar o está pasando lo mismo que pasó con el software. Las empresas grandotas se vieron sorprendidas por empresas de una persona, de 4, de 5, que todavía hasta hace poco, ¿cómo es posible que WhatsApp con decenas o yo creo que decenas de colaboradores llegaban, o el mismo Instagram, o Google Maps no, esta otra herramienta de mapas, que lo hicieron poquitos ingenieros, poquitos emprendedores, cosas que no pudieron hacer las grandotas como Google, como Facebook, como Microsoft, lo hicieron unas pequeñas porque se abarató tu acceso para programar. Hoy con una computadora muy económica puedes usar un código como el que utiliza la industria más poderosa. En el tema de fabricar cosas está pasando lo mismo. ¿Por qué? Con la impresión 3D, con el diseño y la potencia del diseño asistido por computadora y un montón de tecnologías, va a ser posible que tú empieces a fabricar cosas que es impresionante. Creo que eso se los compartí la otra vez que conversamos, pero me da mucho orgullo y lo digo de nuevo. Yo nunca me imaginé que algunos egresados míos construyeran un auto de cero en pocos meses. Eso lo soñaba uno cuando estaba estudiando ingeniería. Lo soñaba hace 20 años. Uno lo soñaba nomás. Era imposible. Yo digo que en México era imposible. En otros países del mundo muy, muy complejo, pero era muy, muy, muy poco viable. Hoy, jóvenes jaliscienses construyen un auto funcional en meses. ¿Por qué? Por este tipo de tecnologías, y eso lo resalto para oportunidades en sus negocios. El aprendizaje basado en proyectos. También lanzamos este lunes un desafío muy, muy fuerte para que nuestros maestros dejen de trabajar por asignaturas, que esto no es nuevo, igual tiene una década, pero no había habido el momento para fomentarlo masivamente en las escuelas. Hoy es sorprendente la cantidad de maestros que ya están trabajando esta metodología de escuelas que con un solo proyecto pueden enseñar 3, 4, 5 asignaturas, es más, todo un semestre, solo con un proyecto bien llevado, bien acompañado, y nosotros ya sacamos varios modelos de este tipo de proyecto en nuestra plataforma. Es similar al aprendizaje basado en retos. De las ventajas del modelo híbrido, pues se las dejo aquí en la presentación, las hemos estado hablando. Te da flexibilidad, la oportunidad de colaborar, de diversificar la oferta educativa, de poder volver a ver las clases, optimiza los tiempos, es muy económica si se sabe utilizar bien. Puedes alcanzar especialistas que antes, pues imagínate traer un especialista del otro lado del mundo para que hablara de tu sector, que te comunicara el estado del arte a ti, a tus colaboradores, a tus ingenieros, carísimo. Hoy es muy, muy sencillo, y más una vía de hacer alianza, pues podría ser con nosotros. Aquí veo también a Francisco Jiménez de Jalte conectado. Hemos hablado de este tema de traer especialistas a través del IDEF. Lo estamos haciendo ya para Canacar, estamos haciendo para muchas organizaciones. El IDEF es el Instituto de Capacitación para el Trabajo, es una institución de la Secretaría de Educación Jalisco y forma a los trabajadores. Y pues tradicionalmente lo hacía con, pues no sé, cursos de repostería, colorimetría, pintado de uñas,
y son muy populares. Hay muchos cientos, creo que tienen al año, dan fácil más de 50,000 cursos, más bien 50,000 cursos a personas, o 50,000 personas reciben este tipo de cursos muy variados, pero empezamos a tener cursos de mayor valor agregado, no tanto para ese emprendedor o para el autoempleo, que está muy bien, pero ya lo estamos focalizando mucho a empresas como las de ustedes. Bueno, decir también los resultados que se obtienen de este tipo de plataformas también son sobresalientes, porque cuando haces un diseño híbrido te tienes que esmerar. A veces tú puedes llegar a la clase y no preparar, eso es una confesión de docente, que yo creo que muchos de ustedes han dado clase y les ha pasado, que cuando te preparas muy bien en la clase, la probabilidad de éxito es mayor, pero no hay garantía. Hay veces que no sale a pesar de que la preparaste mucho. Y hay veces también que no la preparas, no tuviste oportunidad y gracias a tu experiencia surge una buena clase. También la probabilidad de equivocarse es más grande, sin duda. Pero cuando haces un programa híbrido, es decir, cuando consumes un programa híbrido, lo más seguro es que consumas una mejor calidad de lo presencial, porque implicó más reflexión y una mejor construcción y colaboración. Por lo general, en cursos híbridos participan varias personas y puedes rápidamente aprender. O sea, el maestro puede subir 4 o 5 videos. O sea, yo hablando con Julio Profe, cómo se hizo tan bueno, cómo se hizo tan popular, porque si vio que un video no lo veía mucha gente, pues ya no hacía eso, o cuando acertaba decía, ¿por qué este video lo han visto tantas personas? Pues porque hice tal o cual cosa, y muy fácilmente puedes prototipar. O sea, puedes prototipar. De otra manera, cuando tú planeas en una universidad un curso, un semestre o un año, tienes hasta el otro año la oportunidad para hacer un cambio radical. Acá no, acá muy fácilmente tienes feedback. Bueno, en el tema de la modalidad híbrida, también les dejo estos datos que hizo el Observatorio del TEC basado a otros estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre la eficiencia que está demostrando en el resultado del logro educativo. Hay una mayor comodidad, hay más gusto por trabajar, la conveniencia es muy valorada. Creo que muchos de ustedes van a extrañar no tener estos momentos frente a una pantalla cuando ya estén en el vaivén, en el trajín de una economía más ordinaria. Sin duda también nosotros tenemos varios retos. Estos retos los estamos fortaleciendo en este cambio. Estamos empezando, es decir, nos acabamos de echar el clavado. Tenemos 10 meses intensamente en esto y 24 que lo arrancamos. Son pocos para ver qué funciona y qué no funciona de fondo, pero ya identificamos 4 elementos en los que hay que estar muy atentos. En lo educativo, principalmente, en lo tecnológico, que aquí les digo un comercial de Jalisco muy interesante. Estamos siendo el único estado que va a tener una conectividad que supera por mucho la conectividad comercial que hay hoy por hoy. Se están invirtiendo 4,000 millones de pesos en la red Jalisco. La red Jalisco es una red de fibra óptica que creo que están viendo pues otra vez todas las calles abiertas. En carretera ven a gentes con unos chalecos grises con franjas verdes, son los que están poniendo la red Jalisco. Yo hace unas semanas fui al norte del estado, a la zona agrárica, yendo por terracería. Me dio mucho gusto ver que la terracería estaba muy, muy inestable, pero los cables de fibra óptica, con los cables de fibra óptica ya están lanzados. Esto va a hacer que Jalisco sea el estado con mejor conectividad del país y por lo tanto un elemento de competitividad impresionante. Ya en 4 o 5 municipios nos están diciendo que aparecen empresas privadas a comercializar esta conectividad. Esto es porque de los 4,000 millones de pesos, la mitad lo puso el Estado, lo pusimos nosotros como gobierno del Estado y la otra mitad lo puso la iniciativa privada, donde van a poner las empresas de proveeduría de conectividad por 4G y por 5G van a ser basadas en nuestra red de fibra óptica. Ponen la antena, dan servicio de telefonía celular o servicio de internet en las casas y demás. A nosotros, sin costo, vamos a tener conectadas, bueno, no costo para las escuelas, sí esta inversión, a 7,200 edificios aproximadamente que nos van a servir a nuestras 13,000 escuelas, porque tenemos, muchas escuelas tienen doble turno, pero todas las escuelas en Jalisco públicas van a estar conectadas a esta red. Y va a ser como una intranet, realmente la velocidad va a ser muy buena.
y solo estamos utilizando ahorita 2 hilos de fibra óptica. Si hace falta podemos usar más, son 100, el troncal principal tiene 100 hilos de fibra óptica. Por lo tanto, viene un tema de conectividad muy fuerte en Jalisco y eso es un dato importante que tengan ustedes porque crecen nuevas oportunidades de negocio. Yo esto se los he dicho a todos los presidentes municipales con los que he hablado últimamente. O sea, ya no hay una razón por la cual, no sé, Mezquitic no pueda incursionar a a actividades productivas que antes eran impensables. Podemos nosotros en un colegio de bachilleres, en un CECITEC, en un CONALEP, tener una carrera de programadores y pueden contratarse para trabajar a Oracle, que está aquí a 2 calles de la Secretaría. Ya no va a haber esa barrera y eso los municipios que lo puedan aprovechar de veras pueden transformar su economía, pero radicalmente. Solo necesitan lo más valioso, que son las personas, que afortunadamente el censo nos dice que pues ahí vamos, ojalá que nunca lleguemos a una pirámide poblacional invertida, pero tenemos muchos jóvenes en Jalisco. Tenemos los jóvenes suficientes para transformar nuestra economía en pocos años. Tenemos esta conectividad, hay que aprovecharla. Por supuesto, la educación híbrida implica otro tipo de gestión y mucha innovación y la colaboración. O sea, ya en lo particular, cerraría con esto compartiéndoles estrategias que nos han funcionado para que la estrategia digital sea mejor y es formar a todas las partes. Ya teníamos trabajo con los maestros, los alumnos son más sencillos, o sea, hasta cierto punto nos faltaban los padres de familia, lanzamos una red digital de Recrea Familia, ayer tuvimos nuestro primer webinar, tenemos desde hace unos 5 meses que lanzamos 20 talleres en línea para padres, lanzamos 6 cursos ya de 8 horas cada uno, los talleres duran 4 horas cada uno y son modulares, tú puedes hacer tu ruta de mejora y pasamos de tener 27 personas que daban escuela de padres para llegar a nuestros 7,000 sedes, pues era imposible, ¿no? Les daban una pinceladita. Hoy cambiamos de estrategia con estos contenidos digitales a formar formadores. Hicimos una red que ahorita, por ejemplo, los datos que veía ayer era que ya tenemos 5,000 padres de familia inscritos a estos cursos que les menciono, de los cuales se han egresado más de 1,000, creo que van 1,200 egresados de estos programas y la red está creciendo de manera exponencial. Ya les hablé de la red Jalisco y de las comunidades de aprendizaje. Aulas Google también nos ha ido muy bien con la tecnología de Google. Ahorita voy a repasar simplemente rápido estas diapositivas para saber qué les voy a dejar aquí en la presentación, ya que no pudimos tratarlos a profundidad. Esto es el universo de escuelas que atendemos y cómo se pueden dar cuenta de que el 98% han implementado estrategias que buscan, a pesar de la distancia, la permanencia de los alumnos, la transformación digital. Y cierro ahora sí con esto. Una pregunta que nos hacen mucho y a lo mejor me estoy adelantando, ¿cuándo vamos a abrir las escuelas? Creo que somos el único sector que hace falta por tener ya una presencialidad dentro de lo que cabe ordinaria. Y en Jalisco, los que nos están viendo desde Jalisco se dieron cuenta que nos propusimos el 25 de enero abrir si las condiciones eran favorables. Desafortunadamente no lo fueron y vamos a posponer esto, pero la ruta ya está lista. Vamos a hacer 12 acciones para poder abrir las escuelas, se las comparto brevemente y qué hemos hecho en ellas. Primero, regresar de una manera segura. Nos queremos cuidar, queremos comunicar asertivamente y queremos corresponsabilizar a todos. Vamos a tener, al igual que ustedes en sus empresas, mayor seguridad, no cuando nombran un comisionado de seguridad, sino cuando todos vivimos la seguridad. Las 12 acciones son estas. Hicimos ya un autodiagnóstico a todos los docentes. Estamos ahorita valorándolos, todos los que tienen del prediagnóstico aparentemente una situación de riesgo. Estamos valorándolos haciendo alianzas con el IMSS, con el ISSSTE y con la Secretaría de Salud de Jalisco. Compramos ya prácticamente 140 millones de insumos y materiales para mantener limpias las escuelas, lo clásico, el gel, el jabón, los termómetros, los oxímetros, etcétera. Estamos con una inversión en una infraestructura de 3,000 millones de pesos que estamos acelerando para que las escuelas que se están deteriorando puedan ser atendidas. Para eso hemos comprado 60 millones de insumos para lo que nos han robado, cables,
bombas de agua, todos los elementos hidrosanitarios y demás. Estamos asegurando los inmuebles. Hoy a las 5 de la tarde, me parece, vamos a pasar por el webinar de la Secretaría, una estrategia de un botón de emergencia para que la comunidad que está alrededor de una escuela nos ayude a cuidarla, porque entendemos que la situación es muy crítica y mucha gente desafortunadamente, pues eso, se mete a robar a la escuela metal, cualquier cosa que se encuentre, porque ya no, las computadoras ya se las llevaron, etcétera. Entonces es algo complejo y hoy vamos a dar un paso hacia la seguridad. Los recursos digitales, ya sacamos una primera ola de contenidos digitales, viene una segunda, muy recomendable. En Recrea Familia pueden encontrar para sus hijos muy chiquitos o grandes un programa donde te explica cómo cuidarte del COVID. Hay otra versión para padres de familia y tenemos otra para maestros. En la acción 7 tiene que ver con diseñar propuestas didácticas distintas, es decir, predicar con el ejemplo. Ahorita les estoy hablando de una nueva metodología de enseñar alineada a la tecnología con la que contamos y pues estamos trabajando muy fuerte en eso. De ahí se desprenden estos cursos de aprendizaje basado por proyectos o por problemas y con una campaña de comunicación estratégica. Seguimos empoderando a las escuelas para que tomen decisiones. Hemos tenido un par de consejos técnicos escolares, uno en diciembre muy valioso, otro en enero, donde todas las 13,000 escuelas se pusieron a trabajar en una ruta común y tenemos uno preparado extraordinario para cuando abramos las escuelas. Vamos a instalar comités de seguridad por escuelas, también fortaleciendo la comunidad educativa y haciéndolos copartícipes, y tenemos 2 diagnósticos listos para prepararse cuando los alumnos regresen a clase. Uno, para valorar su situación psicoemocional, su salud psicológica, que sin duda no va a ser raro que esté en muchos niños afectada por tanto tiempo sin estar en las escuelas o en contacto con otras personas, el miedo que provoca la pandemia, si nos asusta a nosotros, que no les asusta a los niños, y por supuesto un diagnóstico de logro educativo, que también es muy importante para nosotros, y por supuesto abatir la posible deserción que se pueda dar. En fin, eso es lo que preparé para compartirles, y ahorita encantado, Víctor, si estás de acuerdo en tener un diálogo con ustedes, encantado de poder contestar algunas preguntas si así lo desean hacer. Tu micrófono, Víctor. Gracias, Juan Carlos. Tenemos algunos minutos para contestar algunas de las preguntas que nos han hecho a través del chat o algo. Y yo quisiera abrirle el micrófono, si puede, por ejemplo, a Chava González. Hola, Chava. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto, secretario. Qué buen sabor de boca. Creo que hablo por todos cuando nos damos cuenta del nivel del titular de la Secretaría. De verdad, un honor. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo quería hacerle una pregunta muy específica. Fíjate que tengo yo ganas de hacer sacar un REBOE para una especialidad en recursos humanos, pero me encontré que no existe en la convocatoria las condiciones para hacerlo de manera remoto, ni siquiera de manera híbrida. ¿Esto en algún momento se va a pretender cambiar? ¿Vamos a caminar hacia allá? Porque ¿cómo sacar un REBOE si sigo teniendo la obligación de contar con instalaciones como educativas, como tener un colegio, si solo voy a hacer un posgradito? No sé si me di a entender. Con todo gusto, Salvador. Una duda, ¿dónde estás buscando el REBOE? ¿En la Secretaría de Educación Pública local o federal? Según entiendo es federal, pero se hace a través de la local. Y como se trata de una política pública, pues el trámite se hace aquí en la estatal. Pero lo interesante Perdón. ¿Es a nivel licenciatura o maestría o es una especialidad, posgrado? Especialidad posgrado. Ok. Bueno, mira, Salvador, aquí en Jalisco la educación superior está en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hace 8 años dejó de estar con nosotros en la Secretaría de Educación. Con todo gusto te podría poner en contacto con Alfonso Pompa, que es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. Te puedo adelantar que sí es posible. La ley mexicana prevé 3 modelos de educación superior.
la presencial a distancia y la mixta, digamos. Y esto lo prevé la ley. Entonces, habrá que ver qué convocatoria es la que estás acudiendo, pero seguramente vas a encontrar aquí en el estado, o en otro estado, o en México, o en el mundo, porque esa es una gran ventaja de la educación híbrida. O sea, el reconocimiento de estudios, pues hay que buscar qué institución te lo da para agregarle valor. Ya no estás limitado a esa situación. En la legislación mexicana sí está previsto que en la educación a distancia tengas una instalación física base, pero no en aulas. Es decir, tú puedes tener, cuando nosotros damos un REBOE, te voy a decir de media superior, que eso sí es nuestro ámbito de acción, para una preparatoria técnica, y tienes un edificio con 3 aulas con 30 para 30 alumnos, pues te lo vamos a dar por 90. En educación a distancia no es así. En educación a distancia, la capacidad la vas a demostrar a través de tu plataforma tecnológica. Y en la plataforma tecnológica perdón que volteé para acá, es que acá está se me olvida que la pantalla está acá, pero te estoy viendo acá. La plataforma tecnológica es la que te va a limitar, y ahí pues no hay límites. Entonces, siempre en México, para obtener un reconocimiento de validez de estudios oficial, solo necesitas básicamente 3 cosas: el plan y programa de estudios, la plantilla docente que cumple ese plan y programa de estudios, y la infraestructura. Pero para un curso a distancia, la infraestructura principal, no absoluta, principal, es la electrónica. Por lo tanto, yo te diría que revisar bien la convocatoria, porque a lo mejor a lo que se refieren ahí es a tu domicilio físico y a donde van a estar, pues ya no te digo que ni los servidores, porque hoy el modelo pues son servidores que están globalizados, en fin. Pero para contestar específicamente, yo le pasaría la información de tu parte a Alfonso Pompa o a su subsecretario de Educación Superior para que se ponga en contacto contigo. Si quieres, a través de Víctor Cervantes nos contactamos. Muchísimas gracias. De mucha utilidad. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien quisiera levantar la mano y le damos la palabra. Bueno, pues vamos terminando esta sesión. Juan Carlos, muchas gracias por tu sesión, por tu cercanía con nosotros y por los retos que nos planteas, ¿no? Estamos listos para asumirlos, empezando por conocer a Julio Profe. Bien, pues muchas gracias a ustedes, Víctor, cuando esté por aquí en Guadalajara, porque viene mucho, estamos colaborando con él con varios proyectos. Él nos está ayudando a tener contacto con más o menos 200 de los mejores edutubers que hay en el mundo, de habla hispana, y han estado aquí colaborando con nosotros. Iban a venir este año a un evento presencial para 30,000 alumnos. Lo harán cuando recobremos la salud, venzamos esta pandemia, pero por lo pronto, pues de manera digital. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Esperemos pronto también verlos en persona. Acuérdate que esta es tu casa, te esperamos con los brazos abiertos y nuevamente muchas gracias. No queda más que ir cerrando, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión, y les estamos poniendo en pantalla de 2 códigos QR. El primero es para que nos lo llenen en la evaluación de la sesión, y el segundo para que descarguen el programa, lo difundan y estén en contacto con nosotros para participar en él. Pues me despido de todos. Juan Carlos, muchas gracias nuevamente a todos los participantes de F360. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.